habíamos dicho es hasta lo que vimos en la clase anterior, que es sobre el doble dual. ¿Ya? Vamos a reforzar un poco ese tema porque puede ser un poco enredado, así que vamos a hacer un recuerdo de ese asunto, ¿ya? De esta situación. A ver. Entonces, lo que yo le había dicho en ese momento es que ya tú tienes fijo de cada espacio vectorial está fijo, ya tiene un espacio vectorial fijo, y lo que nosotros hacíamos era lo siguiente: tú tomas un vector acá, un vector cualquiera, ¿sí? Tú tomas este vector cualquiera, y lo que hicimos, que espero que no se lo olvide, es para todo v en b, esto un vector v fijo, pero cualquier arbitrario, definimos este L sub b, ¿cierto? Que es una función. Es una función cuyo dominio, ¿no es cierto?, es el dual de b, va a parar al cuerpo. ¿Y qué es lo que hace esta cosa? Toma un funcional f y lo manda a la evaluación, f evaluado en b. Este funcional f es ni más ni menos que la evaluación, es evaluar en b. Eso es, no es ni más ni menos que eso. Es el funcional que evalúa en b. Esta cosa, entonces, para todo b definíamos este L sub b. Y este L sub b, entonces, ¿qué es? Es un funcional del dual, ¿cierto? Por ende, habíamos dicho que este objeto L sub b es un vector, es una cosa del doble dual. ¿Sí? Esto era como ya se lo había mostrado. Entonces, estos L's, ¿cierto?, son elementos del doble dual. Los F son elementos del dual del primer dual. Y los V son elementos del primal. Entonces hacíamos esta asociación, ¿no es cierto? De un V le asocio a un L sub V. Y habíamos visto que esta asociación de hecho era biyectiva. ¿Se acuerda? Entonces, claro, lo que estoy haciendo, eso quiero que le quede en la cabeza. Para cada V yo defino un L sub V, donde este L sub V a su vez es una función. Estoy asignando vector con función. Y esa asociación vector-función era una biyección. De modo que cada V le corresponde un único L sub V y viceversa, ¿no? Son una correspondencia biunívoca. Y eso se llamaba la inyección canónica. ¿Se acuerda que lo conversamos la vez anterior? Entonces voy a volver a anotar eso para que no se lo olvide. Esta asociación que asocio V con su L sub V correspondiente, esta cosa se llamaba la inyección canónica. Y lo notábamos así, con la letra J. Entonces esta función J, la inyección canónica que era, es una función que va de B en B doble estrella, ¿cierto? Que hace eso, precisamente. Conecta cada V con su L sub V. Esta cosa se llamaba la inyección canónica, recuérdelo. Y demostramos, o al menos la mayor parte de la demostración, demostramos que esta cosa es un isomorfismo. ¿Sí? Igual, bueno, demostramos que es transformación lineal. Check. El kernel lo dejamos a media porque el kernel, yo le dije que teníamos que ver un contenido que tenemos que verlo ahora para entender bien el kernel. Y en tercer lugar, la sobreyectividad estaba dada por el tema de las dimensiones, ¿no es cierto? Porque vimos que V y V doble estrella son isomorfos, tienen la misma dimensión. Entonces esta cuestión era un isomorfismo. Ahora, tenemos que estudiar el kernel bien de este objeto. Ya eso está pendiente en realidad. Espero que este esquema esté claro, entonces, que se entienda bien esto. Cada L sub B es una evaluación y a su vez estoy mirando desde más arriba estoy mirando una función J que asocia vectores con funciones, ¿no es cierto? Que se llama la inyección canónica.
Entonces, el asunto, claro, lo que teníamos pendiente es estudiar el kernel de este objeto. Ya, insisto. Entonces, bueno, a ver. Voy a volver a anotar el kernel. ¿Qué sería el kernel de esta cosa? Voy a hacer, esto era como un recuerdo. Vamos a volver para atrás de nuevo. Misma cosa. ¿Qué sería el kernel de J? Esto ya lo escribimos anteriormente y lo voy a volver a escribir. Ya esto es lo mismo. El kernel, por definición, ¿qué es? Son todos los elementos del dominio, ¿no es cierto? Son todos los B en B, tales que va a parar al cero del otro lado. Ahora, ¿qué es este cero del lado derecho? Este cerito que está acá, ¿no es cierto? Este cero es el cero del doble dual, pues, ¿no es cierto? Esa es la función nula del doble dual, es el funcional nulo del doble dual. Por ende, como para hacer distinción, porque nosotros sabemos que tiene el cero escalar, tiene el cero vector, tiene el cero funcional, ¿cierto? Tenemos todos esos ceros distintos. Vamos a hacerlo y lo vamos a escribir así, ¿ya? Como para indicar que es el cero del doble dual, ¿no? Si este era el cero del dual, este será el cero del doble dual, ¿ok? Solo por notación en verdad. Pero la cosa es que es un funcional nulo, lo que significa que si es el funcional nulo, significa que si tú lo evalúas en cualquier f, va a parar al escalar 0. ¿No es cierto? Ya. Vamos a seguir desglosando el kernel para que se entienda bien este asunto. Entonces, J de B, ¿qué es J de B? Vamos a marcar con rojo. J de B es por definición, acá está escrito, es el L sub B, que es el funcional del doble dual L sub B. Entonces, tenemos esta igualdad, L sub B igual al nulo. ¿Qué significa eso? Repito entonces, esto es equivalente a decir que L sub B de F es 0, es el 0, 0 de F para todo F, ¿no es cierto? En el dual. Esto es equivalente, es lo mismo, ¿no es cierto? Arriba tenemos una igualdad de funcionales y abajo tenemos una igualdad de escalares, ¿no es cierto? Ahora, estas cosas, este objeto es un escalar y este objeto también es un escalar. Entonces ahora hay que desglosar por definición qué es cada una de estas cosas. Serán todos los B en B tales que, bueno, L sub B de F, voy a marcarlo con rosado, ¿qué es esto? Es lo que está escrito aquí. L sub B de F, por definición, es F de B. Es la evaluación. Por ende, esto es ni más ni menos que, perdón, F evaluado en B. Y lo que está al lado derecho es 0, porque es el funcional nulo evaluado en F. Entonces esto es válido para todo F en el dual. Esto es el kernel de J, ¿no? Y esto ya lo habíamos hablado la vez anterior, pero vuelvo a mencionarlo. Esto es el kernel de J, sin ninguna duda, esto es. Ya quiero que le quede claro, entonces, ¿qué es el kernel de la inyección canónica? Son todos los vectores que son anulados por todos los funcionales del dual. ¿Mm? Entonces la pregunta es, ¿qué vector es anulado por todos los funcionales del dual? Eso es lo que hay que preguntarse, ¿no? Vamos a borrar aquí. Solo el nulo. Sí, correcto. Yo se lo comenté la vez anterior, solo el nulo. El único que es anulado al mismo tiempo por todos a la vez. La pregunta es ¿por qué? Eso aún no lo hemos comprobado. ¿Cuál es el argumento para decir eso? ¿Ya? Entonces, repito, tenemos que pensar qué vector es anulado por todos al mismo tiempo, por todos los funcionales del dual. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que un vector sea anulado por todos los funcionales del dual. Básicamente, mira, se lo voy a reescribir de otra forma, ¿ya? Esto es el kernel de J, lo voy a dejar hasta ahí y ahora se lo voy a mostrar de otra forma. Esto será entonces, lo escribo de otra forma, son todos los B en B tales que fíjese. F de B igual 0 significa que B está en el kernel de F, ¿cierto? Para todo F en B estrella.
¿sí? Porque claro, va a parar al cero, son los vectores que van a parar al nulo. Entonces, cada v, estos v están en los kernel de todos los f's, de todos los f's. Lo que significa, en otras palabras, es que estos v's están en la intersección de todos los kernels. Esto es exactamente igual a la intersección de todos los kernels de f, donde los f se mueven libres en v estrella. Ya, ahí se lo muestro de otra forma. Esto es esto, exactamente, la intersección de todos los kernels, de todos los funcionales lineales del dual. ¿Ok? El hecho de que aparezca arriba un para todo, se traduce en este lenguaje en intersección, ¿sí? Estoy intersectando todos los kernels. Se lo muestro de otra forma porque igual quiero que entienda que el kernel de J está relacionado con los kernels de los funcionales. ¿Ya? Correcto, entonces, mire lo que está apareciendo aquí. Se lo muestro de esta forma. Nosotros hemos visto que el kernel de f, cuando tienes un funcional del dual, su kernel, lo habíamos comentado, es un hiperespacio. ¿Cierto? Lo hemos comentado. Porque el kernel de un funcional es un espacio de dimensión 1 menos que el total. ¿Sí? Por ende, quiero que lo vea, se lo voy a mostrar un dibujo para que se haga una idea de la situación, lo que está pasando. Si tenemos en el plano R3, a ver, voy a hacer bien el dibujo, perdón. Imagínense que le hago el espacio tridimensional acá, R3, este es R3. En R3, ¿cuáles son los hiperespacios de R3? Los hiperespacios de R3, ¿cierto? Son planos, ¿no es cierto? Son planos que pasan por el origen. Entonces ya voy a hacer una especie de dibujo para que se vea esta cuestión. Ahí tiene un hiperespacio, ¿cierto? Ya, acá voy a hacer otro. Ahí tiene otro hiperespacio. Voy a hacer otro. Acá tiene otro hiperespacio. No, ese quedó muy mal. Perdón, está muy arriba. Ahí sí. Tiene que pasar por el origen. Etcétera, ¿no es cierto? Ahí tienes 3 hiperespacios de R3. El asunto es que quiero que, para que lo vea en su cabeza, lo que estoy haciendo es intersectar todos los hiperespacios de un espacio V arbitrario, o sea, general de dimensión finita. Entonces, en el caso particular de R3, lo que estamos haciendo básicamente es la intersección de todos los planos que pasan por el origen, ¿no es cierto? Eso es el kernel de J. La intersección de todos los hiperespacios, básicamente es eso. En el caso de acá, de R3, entonces sería intersectar todos los planos. Lo cual usted puede imaginar que te va a dar el puro origen, ¿no es cierto? O sea, si tú intersectas todos los planos, toda la infinidad de planos que yo no puedo ni dibujarlo, naturalmente, intuitivamente te va a dar el punto, solo el puntito donde se cortan todos, que es el origen, ¿no es cierto? Ya, eso me dice la intuición. ¿Cómo demostramos ese argumento? ¿No? Quiero que lo vea de esa forma. El asunto es, repito, y esto yo le hice el spoiler, esto es igual a 0. ¿Pero por qué? ¿Cómo se demuestra eso realmente? ¿Cómo se hace? ¿Ya? La intuición me dice que es así, pero ¿por qué? En el caso, ya, voy a mencionar ahora otro caso que podemos ver. En el caso en que fuese R2, el espacio V, si yo intersecto todos los hiperespacios, ¿no es cierto? Serían todas las rectas que pasan por el origen. Y claramente todas las rectas que pasan por el origen se intersectan en un único punto, que es el origen, precisamente. Ahí estoy intersectando todos los hiperespacios, etcétera, etcétera, etcétera. Al final todos se cortan en ese puro puntito de acá.
¿no? Entonces, como que claro, podemos ver la situación en estos casos de dimensión 2 y 3, pero dimensión n no se puede ver, pero la idea es la misma finalmente. Entonces, para entender bien esta cosa, vamos a volver hacia atrás. Esta cosa de aquí, que lo estoy marcando con una flecha, este objeto de aquí, yo se lo había comentado esa vez, la vez anterior, ahora lo vamos a formalizar. Para entender esto hay que estudiar algo que se llama el doble anulador. ¿Ya? Ese es nuestro objeto de la clase de hoy. ¿Bien? El doble anulador. ¿Qué es el doble anulador? Tal como hemos estudiado el doble dual, podemos estudiar el doble anulador, porque ya definimos lo que era un anulador. Entonces, la idea es la siguiente. Si tú tienes un espacio vectorial, cualquiera, nosotros habíamos hecho esto. Tú tomas un subconjunto arbitrario del V, y desde aquí definimos este S cerito. ¿Cierto? ¿Qué era esta cosa? Vuelvo a mencionarlo, son todos los funcionales del dual que anulan a los objetos de S. ¿Ya? Eso es el anulador, ¿no es cierto? Esto era por definición, lo definimos así. Ya, ¿qué sería entonces? Espere, naturalmente, y habíamos dicho, este objeto es un subespacio del dual. Es un subespacio del dual, también lo comentamos cuando hablamos de los anuladores. Perfecto. Desde aquí entonces lo que vamos a hacer es definir el doble anulador. ¿Qué es el doble anulador? Es el anulador del anulador. Tal como definimos el doble dual, que era el dual del dual. El doble anulador entonces es el anulador de lo que ya está siendo anulado. ¿Qué es esta cosa entonces? Vamos a sacarle el rollo. ¿Qué es el anulador del anulador? Por definición, ¿qué es esto? Por definición, ¿qué es esto? Son todos los funcionales del doble dual que anulan a todos los elementos del anulador, ¿no es cierto? Son todos los funcionales del doble dual que hacen esta gracia, que L de f es 0 para todo f en el anulador de S. ¿Ya? Esta cosa se le llama el doble anulador y se anota así, S con doble 0 arriba. ¿Está claro entonces? Esa es la definición base. Lo único que estamos haciendo es aplicar el mismo concepto del anulador, pero llevándolo al doble dual. ¿Sí? Y así yo puedo construir, de hecho, si usted lo piensa, puedo construir el triple anulador, el cuádruple anulador, el quíntuple anulador, ¿cierto? Que sería como ir escalando en triple dual y etcétera, ¿no? Dualización hasta arriba. Ya, esto es el doble anulador, se lo presento. ¿Se entiende la definición? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Dígame nomás. ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Voy a mover esto un poquito más para la izquierda, para acá, para hacerme espacio aquí, entonces ya. Borro esto porque quedó muy feo. Ya, entonces, ¿qué tiene que observar usted primeramente? Primera cosa. Bueno, esta es la definición, esto se llama doble anulador. Primera cosa que tiene que ver es que esto naturalmente que va a ser un subespacio, pero ahora del doble dual. Por la misma razón de antes, ¿sí?
Porque el proceso de tomar un conjunto y construir su anulador, eso me genera un subespacio. Eso ya lo demostramos antes cuando definimos el S sub F, perdón, el S0, ¿no? El mismo argumento sirve para demostrar que esto también va a ser un subespacio. Entonces lo primero que tiene que observar es esto. ¿Ya? Entonces, todo lo que nosotros sabemos, ya, lo que ya sabemos de los anuladores, lo podemos aplicar para esto también, para el doble anulador, también lo podemos aplicar. En particular, por ejemplo, voy a mostrárselo aquí, lo voy a poner como un paréntesis, recuerdo, esto lo definimos en algún momento. O sea, lo demostramos en algún momento, que si tú tenías un subespacio de dimensión finita, donde el V es de dimensión finita, esto lo demostramos en su momento, demostramos que la dimensión de V era la dimensión del W más la dimensión de su anulador. Entonces, esto también es válido, por la misma razón vamos a poder aplicarlo para el doble anulador, ¿sí? Lo vamos a ocupar, de hecho este argumento nos va a servir en algún momento. Se lo pongo ahí como un recuerdo, esto lo demostramos para los anuladores, también nos va a servir para el doble anulador. Ya, entonces, con esto quiero decir, repito, que todo lo que usted sabe de los anuladores y que tiene que saber cómo calcular anuladores, porque mañana tiene taller y le voy a preguntar sobre calcular anuladores, todo eso que usted espero que más o menos sepa sobre anuladores, va a tener que saberlo también para doble anuladores y también nos va a servir. Ya, para los dobles anuladores. Pero, y esto es lo más importante que hay que ver ahora, esta cosa se puede replantear gracias a la inyección canónica. Esto se puede reformular, esta definición. Y eso es lo que tengo que mostrarle ahora. Esto se puede reformular gracias a la inyección canónica. ¿Ya? Entonces voy a borrar todo. Borro todo esto. Me voy a quedar solamente con esto. ¿Ya? Ahí tiene la definición del doble anulador. Quiero que observe lo siguiente. Este L de F, a ver, se lo voy a mostrar de esta forma. El doble anulador ¿qué es? Es un saco formado de puros funcionales del doble dual, ¿no es cierto? Este es un conjunto que está conformado por puras L's. ¿Cierto? Ahí lo dice, de hecho, ¿no? Son todos los L en B doble estrella que hacen una gracia. Ya. Pero nosotros sabemos que cada L del doble dual está unívocamente relacionado con un único V del primal, gracias a la inyección canónica. ¿Ya? Gracias a la inyección canónica, nosotros sabemos que hay una correspondencia única entre cada L del doble dual y cada V del primal. De modo que, ¿y cuál es la correspondencia en realidad? Lo que hacía la inyección canónica es que, repito, a cada V le asocio el L sub V, que es la evaluación. ¿Sí? Lo que significa, quiero que lo entiendan en otras palabras, que cada uno de esos L's que están acá está relacionado con un V que hace que sea su evaluación. Lo voy a anotar eso que acabo de decir. En otras palabras, si tú tomas cualquier L que esté aquí en el doble anulador, cualquier L que está en el doble anulador, tú sabes que existe un único V en el primal, tal que, ¿cuál es la gracia? Que este L se comporta como la evaluación L sub V. Eso es gracias a la inyección canónica,
¿cierto? De modo, por lo tanto, de modo, esto es general para cualquier elemento del doble dual. Ya, voy a borrar perdón, lo voy a corregir. Esto es válido para cualquier elemento del doble dual, no tiene por qué estar en el doble anulador. Esto que está aquí, es gracias a la inyección canónica, ¿no es cierto? Se debe a la J. ¿Ya? En particular, lo vamos a aplicar esta información para el doble dual. Perdón, para el doble anulador, quise decir. Entonces, por lo tanto, en particular, si este L llega a pertenecer al doble anulador, lo que vamos a tener entonces es que está asociado a un V y hace esta gracia. L sub V de F es 0 para todo F en el anulador. ¿Ya? Por definición. Pero aquí viene el asunto, que L sub V de F, esto es por definición, esto es la evaluación. ¿Sí? Esto es equivalente, lo que está ahí marcado con verde, esto es lo mismo que F de V igual 0 para todo F en el anulador. ¿Sí? ¿Me va siguiendo hasta el momento? Esto igual puede ser un poco enredado. Lo que estamos haciendo entonces es, quiero que se entienda que en vez de trabajar en el doble dual, yo quiero devolverme al primal, porque nosotros sabemos que el doble dual y el primal están biunívocamente relacionados, ¿por cierto? Entonces, lo que quiero hacer en este momento, para que usted lo vea, es transformar la definición, que en vez de que esté escrita en el doble dual, lo pasamos al primal. Por eso ahora apareció un V. Y esa definición que usted ve allá abajo, f de b igual 0 para todo f en ese 0, eso es una definición que ya no tiene nada que ver con el doble dual, esto es ya directamente con el primer dual. Entonces estamos bajando, que se entienda, ese es el propósito, en vez de pasarlo al doble dual, nos estamos mirando en el primal. Y vamos a ver qué pasa con eso. La moraleja al final, siempre que lo quede súper claro, es que el doble dual y el primal son una misma cosa, y por ende todo lo que pasa en el doble dual yo lo traspaso al primal. Ya, entonces, en otras palabras, lo que estamos haciendo aquí es que el doble anulador está compuesto por puros funcionales L's. Gracias a nuestra inyección canónica lo podemos concebir como que en vez de que fueran elementos del doble dual, son elementos del primal. Entonces, entre comillas, esto lo vamos a poner como una igualdad entre comillas, quiero que usted lo formalice, estas cosas van a ser puros vectores en el primal, tales que cumplen algo. ¿Sí? Eso es lo que quiero que vea. Entre comillas, es un subconjunto de V. Usted sabe que en realidad por definición no, es un subconjunto del doble dual. Pero tenemos un isomorfismo y lo transformamos a un subconjunto del primal. Por eso lo pongo una igualdad entre comillas. En realidad es un isomorfismo. ¿Ya? Que cumple, ¿cuál es la condición? Son puros elementos, voy a dejarlo, lo sigo entre comillas, son puros elementos del primal tales que cumplen esto que está acá arriba. Que f de b es 0 para todo f en el anulador. ¿Ok? Lo que esto significa
es la concepción inversa del anulador, ¿ya? Porque el anulador, ¿qué era? Son todos los funcionales que anulan a un conjunto, pero este objeto es al revés, son todos los vectores que son anulados por un conjunto de funcionales. ¿Se entiende? Es al revés. Esto tiene más que ver con el kernel, de hecho, como usted puede ver. Son vectores que son anulados, mientras que el anulador son funcionales que anulan. ¿Se da cuenta que es la concepción inversa? ¿Ya? Esto tiene mucho más que ver con un kernel. Porque precisamente esto, si tú lo escribes así, como lo hemos dicho antes, esto sería ¿qué cosa? La intersección de todos los kernel, de todos los funcionales que están en el anulador. ¿Ok? La formalización de esto se lo voy a dar como un teorema. Y lo vamos a demostrar. Que es súper corto, en verdad. Teorema. Sea V un K espacio vectorial de dimensión finita. Ya, entonces, acá le tomo, sea S un subconjunto arbitrario del V. Subconjunto arbitrario. Entonces, el teorema me dice que el doble anulador es igual, y lo pongo esta igualdad entre comillas de nuevo, es una igualdad entre comillas con el generado de S. ¿Ya? Eso, quiero saber si tiene alguna pregunta, se va entendiendo, no se va entendiendo nada. Cuénteme. Profe, en realidad estamos como viendo de que son, de que tienen una relación así como de isomorfismo, por así decirlo, Sí, al menos la de arriba. claro, esas igualdades entre comillas en realidad son isomorfismos, pero uno lo llama igualdad de todas formas porque cuando trabajamos en el doble dual, en realidad no hacemos cosas en el doble dual. En realidad, cuando hablamos del doble dual, estamos haciendo unas comillas con el primal, ¿cachai? Porque hay un isomorfismo súper intrínseco que es la inyección canónica. De modo que todo lo que estemos haciendo en el doble dual, en realidad estamos haciendo cosas en el primal, ¿cachai? Vale. Por eso se Sí, pone así como una claro. igualdad entre comillas. Dígame. ¿Ya alguna pregunta? ¿Se entiende la idea o no? ¿Vamos bien? ¿O está muy rara la cosa? No sé, cuénteme. ¿Sí? ¿Va bien? Ya que bueno. Este tipo de situaciones también tiene que... Es la segunda vez que se lo muestro. Van a aparecer igual más de alguna vez, como usted puede ver, como intersecciones de kernels. Esto es más frecuente de lo que imagina. O intersecciones de cosas en general. Cuando ya vimos, por ejemplo, cuando hablamos del espacio generado, justamente lo que está apareciendo aquí es una intersección de subespacios, ¿no? Esa concepción aparece igual harto en el álgebra lineal. Ya, eso. Bien. Entonces quiero que entienda que en realidad esas igualdad entre comillas es un isomorfismo, más bien, más precisamente es eso. ¿Cómo demostramos este teorema? Vamos a demostrar este teorema. Esto es bien rápido. No es muy difícil. Vamos a ver que no es muy difícil. Demostración. Ya, ¿cómo demostramos esto? A ver, ¿cómo lo haría usted? Piénselo. ¿Qué idea se le ocurre cómo podríamos demostrar esta igualdad entre comillas? O entiéndalo como un isomorfismo, como le parezca bien.
¿Alguna idea? Partiendo de lo del kernel o no. ¿Cómo así? Perdón, ¿cómo eso? Con lo que había explicado antes de que era una intersección de los kernels. O tenemos que llegar a eso. No, 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 eso está dado. Sí, eso está dado. Ahora, pero ese argumento no es suficiente para argumentar esto de aquí, po. O sea, puede ser, puede que vaya por ahí, pero habría que profundizarlo más en todo caso. Voy a anotar eso que me decís tú. Ya, eso es lo que les dije hace un ratito. Puede que vaya por ahí, pero habría que profundizar más en todo caso con esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Le parece, quiero preguntarle esto, ¿le parece que hay alguna contención, entre comillas, contención, porque es una igualdad entre comillas, ¿le parece que hay alguna contención que sea evidente? A ver, repito, como queremos demostrar una igualdad, ya, de aquí en adelante voy a omitir las comillas, ya. Pensemos que una igualdad a secas. Si queremos demostrar una igualdad, ¿cierto? Lo que podríamos hacer es por doble contención, po, ¿no? Que uno esté metido del otro y viceversa. ¿Le parece que alguno está metido como fácilmente verlo, que uno esté metido dentro del otro? El doble anulador en el kernel de cada funcional. Ya, claro, claro, claro. Eso lo veo también. Claro, por definición esto entonces, claro, se puede. Esto implica, correcto, que esto está metido en el kernel de cada funcional para todo f en el anulador. Correcto. Que lo queremos demostrar lo de abajo o lo de arriba. No, esto de acá arriba, po. El enunciado del teorema. Voy a checar el texto un poquito, está muy grande. Quiero volver a repetir la pregunta, a ver si alguien me puede responder. ¿Hay alguna contención aquí que sea evidente? ¿Será que este es fácil de demostrar, esa contención? Quizás la otra es fácil de demostrar, hacia el otro lado. Teniendo una contención ya es harto, ¿no es cierto? Es la mitad del trabajo en realidad. No sé si hay alguna de las dos que le parezca que sea sencilla de demostrar. Yo creería que de izquierda a derecha. De que el doble anulador está en el generador. En el generado, ya. Bueno, vamos a ver, pum. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. em, ya borremos esto.
Vamos a mirar lo siguiente. Piense por un momento, tome cualquier elemento, vamos a tomar cualquier elemento V que esté en S. ¿Ya? Ni siquiera en el generado, pensemos en S. ¿Ya? Entonces, naturalmente que f evaluado en b es 0 para todo f en el anulador. Sí, porque anula esos f's, anulan a todo s. En particular van a anular ese v. ¿Sí? Esto significa, esto es equivalente a decir que el v es un elemento del kernel de f para todo f en el anulador. Lo que es equivalente a decir que v es un elemento de la intersección de todos los kernels de estos tipos de aquí, pero esto, como hemos dicho ya está ahí arriba, esto es el doble anulador. Eso demuestra, fíjese, esto demuestra al tiro, súper cortito, rápido, 3 líneas, esto demuestra que, por consiguiente, la S está metido dentro del doble anulador. ¿Se da cuenta? ¿Se entiende eso, no? ¿Está claro? Ya, entonces, fíjese, tenemos al tiro que nuestra S, nuestro subconjunto arbitrario, inmediatamente está metido dentro del doble anulador. ¿Ya? No hay mucho más trabajo que hacer para eso. Por ende, si tú tienes que los generadores están metidos dentro de un espacio, todo el generado va a estar metido dentro de ese espacio. Ese es un ejercicio que ustedes hicieron hace harto tiempo atrás. Cuando hablamos de espacios generados, tú puedes trabajar con los generadores y eso te va a implicar cosas para el espacio generado. Esto implica inmediatamente que el generado por S es un subespacio, está metido dentro del doble anulador. Entonces ya tenemos una contención, ¿se da cuenta? Ya hay una contención. La de derecha a izquierda está lista. Ya, la de derecha a izquierda está lista. El generado está metido dentro del doble anulador. Espero que eso se haya entendido. Si tienen alguna pregunta me dice. Nos falta ver la otra contención entonces. ¿Sí? Que el doble anulador es un subconjunto del generado. Tú lo puedes ver así también, como por elemento a elemento, pero se lo voy a mostrar con las dimensiones, porque es importante que vea ese teorema de nuevo, el de las dimensiones. Ya, entonces esto nos prueba una de las dos inclusiones. Voy a borrar aquí, esto lo voy a tirar más para el lado. Entonces esta inclusión es esta de así. Ya, veamos qué pasa por el otro lado. Aquí vamos a ocupar las dimensiones. Se lo muestro así porque, insisto, es importante que repita el teorema de dimensiones. Nosotros sabemos a ver, no, espérate. Para abreviar notación, le voy a llamar W al generado por S. ¿Ya? Ese va a ser mi W, que es un subespacio de V. Ya, ahora sí. Sabemos que lo que sabemos por el teorema de las dimensiones, sabemos que la dimensión de V es igual a la dimensión de este W más la dimensión de su anulador.
¿sí? Y por ende, esto mismo va a servir con respecto al doble anulador, que esto es lo que yo le decía hace un rato. Este mismo teorema sirve para el doble anulador, por ende esto también sirve para esto. ¿Sí? El mismo teorema lo podemos ocupar para el W y en segundo lugar para el W anulador. El mismo teorema. Y eso nos va a entregar estas dos ecuaciones. Y podemos jugar con estas dos ecuaciones porque mire, acá aparece en ambas partes tenemos este objeto, ¿cierto? Y además sabemos que la dimensión de B y la dimensión de su dual también son iguales. Por lo tanto, se sigue inmediatamente que la dimensión de W es igual a la dimensión del doble anulador. ¿Sí o no? Y eso termina la demostración, pues, porque los dos, eso significa que, claro, los dos espacios que están ahí en el enunciado tienen la misma dimensión, pues, y como uno está metido dentro del otro, ¿cierto? Tienen que ser iguales. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? Eso termina la demostración. Ahí estamos listos. Cuadradito grande. Pum, 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 se acabó. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, algo? Hay un detalle aquí que no se lo estoy comentando, se lo voy a comentar ahora, para que haga una observación chiquitita. Pero quiero saber si hay alguna consulta con esto que acabamos de hacer. ¿No? ¿Todo bien? Ya. Le hago una observación chica entonces. Fíjese, lo que está escrito acá. A ver, voy a borrar esta parte de la demostración. Borremos esto. Chao. Lo voy a escribir aquí, en este lugar de aquí con color rosado. Fíjese que lo que está aquí, esto es la dimensión del W doble anulador. ¿Qué es el W doble anulador? El W doble anulador es, W está definido acá, es esto, ¿no? Es el generado de ese doble anulador. ¿Sí? Pero en el enunciado del teorema, fíjese que está ese doble anulador, pues. No está el generado de ese doble anulador. ¿Se da cuenta? Hay un detalle chiquitito. Por un lado, en el enunciado está ese doble anulador y nosotros trabajamos con este otro conjunto, que es el generado de ese doble anulador. La pregunta es, ¿estos conjuntos son iguales? Piensa en eso. ¿Le parece que estos conjuntos son iguales? Que el anulador es igual al anulador del generado. Correcto, sí. Exactamente. Estos conjuntos sí son iguales. Sí son iguales. Ya, lo son. Por eso la demostración está terminada. Hay un paso intermedio de un detalle chiquitito que está como oculto y es por eso. Y es porque en general, correcto, el argumento, si no le queda claro, se lo dejo de ejercicio, revíselo. El argumento es que, claro, en general, si tú tienes el anulador de un conjunto, esto es lo mismo que el anulador del generado. ¿Sí? Y también, de hecho, es lo mismo que anotarlo así.
como el generado del anulador son todos lo mismo, en verdad. Eso, si no le queda claro, demuéstrelo. Eso es un ejercicio que no es difícil de demostrar. Revise eso si no le queda claro cómo, porque estas cosas son iguales. Entonces, claro, con ese argumento ya el teorema va a estar listo. ¿Ya? Entonces, el doble anulador, básicamente quiero que entienda que el doble anulador es lo mismo que el original. En esencia es como eso. En otras palabras, si tú tenías un espacio vectorial, con este teorema podemos decir eso. Tienes un espacio vectorial de dimensión finita, todo esto en dimensión finita. Básicamente, y tú tomas un subespacio cualquiera, entonces este teorema nos dice básicamente que, en esencia, el doble anulador del W es lo mismo que el W. ¿Sí? Entonces es como que tú tienes el W, le aplicas el anulador, y luego le aplicas el anulador de nuevo y vuelve al original. ¿No? Básicamente eso es lo que nos dice el teorema, ¿no es cierto? De un espacio, su doble anulador básicamente es el mismo que el original. En esencia es eso. ¿Profe estaría bien ponerle como el símbolo de congruencia en vez de un igual? Sí, porque, claro, lo que pasa es que formalmente, como he dicho, es así, porque es un isomorfismo, ¿no? Formalmente. Pero en este contexto se entiende como igualdad porque, bueno, por lo que he dicho, ¿no? El doble dual en realidad es lo mismo que el primal, etc. En dimensión Ah, finita. vale, perfecto. ¿Ya? Claro, lo que decía, entonces como que en realidad es una igualdad entre comillas, pero bueno. Ya, básicamente esa es la idea. De modo que con este objeto del doble anulador, quiero que entienda, y volvemos para atrás, ahora sí, podemos hablar del kernel de la inyección canónica, que eso es lo que teníamos pendiente, el kernel de la inyección canónica. El kernel de la inyección canónica, repito, era esto finalmente, eran todos los B en B, tales que f de B es 0, para todo f en B estrella. ¿Qué es esta cosa? Finalmente lo que es esto es el anulador de B estrella. Eso es, si usted se da cuenta. Es el anulador del dual entero. Eso es el kernel de J, ¿ya? Entonces lo que está aquí detrás es un doble anulador de hecho, piénselo. Esto es entonces el anulador del B estrella entero. Por ende, si esto lo demostramos también, cuando tú tomas el anulador del espacio total, te daba el nulo. Esto es lo que demuestra finalmente que, claro, esto te da el vector nulo, ni más ni menos. Por eso es una función inyectiva la J. Ya, eso. Entonces, este es el argumento para demostrar, si no le queda claro, ocupe esto de los dobles anuladores. Esa es la clave, ¿no? Doble anulador. De por qué el kernel es trivial de la función de la inyección canónica. Ya, quiero que hagan un ejercicio ahora en este rato para trabajar lo que hemos hecho. No nos queda mucho tiempo, así que en este ratito quiero que hagan este ejercicio. Que tiene que ver con algo que yo se los comenté antes. Ahora esto quiero que lo formalicen. En realidad es como un ejercicio slash proposición. Ejercicio slash proposición. Esto ya se lo comentaba antes y ahora es el momento que lo demuestre. Dice lo siguiente. Sea B un K espacio vectorial de dimensión finita
Tomo en cada espacio vectorial de dimensión finita. Ya, ¿cómo le voy a poner nombre a estas cosas? Entonces ya, si tú tomas, sean dos subconjuntos A y B, dos subconjuntos cualesquiera del V, ¿ya? A y B, dos subconjuntos cualesquiera de V. Entonces, este es el ejercicio. Que A esté contenido en B es equivalente que el anulador de B. Ay, perdón, ¿cómo lo estoy diciendo? Claro. Que el anulador de A contiene al anulador de B. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, esto lo hemos comentado anteriormente, se lo dejo ahora en estos 10 minutos, quiero que lo trate de demostrar. Se lo demostré que este proceso de anulador es como que da vuelta en el sentido de la inclusión, ¿sí? Lo que es pequeño en V se hace grande cuando tú le haces el anulador en el dual y viceversa. Si es un conjunto grande en el primal, cuando tomas el anulador se hace pequeño en el dual. ¿Sí? En ese sentido hablamos que anular, este proceso de construir el anulador, invierte el orden de contención. Eso. Trate de demostrar este ejercicio, esta proposición. Con todo lo que hemos visto, debería ser capaz de probar esto. Ya. Entonces eso, se lo dejo ahí para que lo trabajen este ratito. Denle nomás.
¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna consulta hasta el momento de lo que hemos hecho hoy? Ya, perfecto. Bueno, ya se nos está acabando la clase, así que le voy a decir cómo se demuestra esto, no se lo voy a hacer, se lo voy a decir cuál es la idea. Hay una implicación aquí que es súper fácil. No sé, ahí tiene que ver usted cuál, si es que es esa o la otra, pero hay una que es directa. Es como, tú supones esto y la otra implicación es inmediata, ¿no? Pero hay una de las dos implicaciones que no es tan inmediata y esa se hace con el doble anulador, precisamente. ¿Ya? Entonces, la idea es básicamente eso. Repito, hay una de las dos implicaciones que es súper rápida, pero la otra necesita usted ocupar el doble anulador. Piensa en eso, con eso le va a salir el ejercicio. ¿Ok? Ya, bueno, vamos a terminar aquí entonces. Ya, información final entonces de la clase. Ya, mañana tienen taller, esto del doble anulador no se los voy a preguntar. Lo último que vimos fue el doble dual, la clase anterior, ¿no? La inyección canónica sí es importante y sí puede que le aparezca porque ya lo comenzamos a ver la semana pasada, pero esto de hoy no, po, no porque estaría muy encima, ¿ya? Entonces, el taller de mañana va a ser, como se lo dije la vez anterior, es todo que hemos visto del dual. Dícese de dualización, funcionales lineales, dualizar bases y anuladores. Y un poco del doble dual, que también ya vimos un poquito. ¿Mm? Eso es con respecto a mañana. Y con respecto a su prueba, se las voy a tener esta semana. Yo creo que de aquí al viernes ya les voy a dar las notas. No sé si el ayudante le ha pasado las notas del control. Parece que no. Si es que alguien me puede responder del último control que hicieron, ¿no? Ya, No, perfecto. Perfecto. Vamos a revisar eso entonces. Ya apenas tenga entonces les digo las notas de... Porque las notas de los talleres, por ejemplo, ya están listas, aunque no se las he dado, pero es porque no me han dado la de los controles. Ya entonces cuando estén todas esas cosas se las mando todas. Ahí le actualizo el Excel. Eso, mañana, entonces, conéctense para que no vuelva a pasar lo de la semana pasada, por favor, lo de la semana pasada, lo de la vez anterior, por favor, conéctense al taller porque estábamos haciendo esa reunión Zoom como con subsalas para que hagamos el taller así como todo en la misma sesión y ahí puedan conversar por ahí. Eso, nos vemos mañana entonces. Chao, chao. Chao, profe. profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre un ejercicio? Claro, pregúnteme. Ya voy a insertar la imagen acá. Pero tengo que darte permiso. Y ahora sí. Ya, al tiro. Oh, que hace frío.